Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Como ustedes saben, este es un taller del Centro de Graduados y en realidad esta modalidad es un poco la continuación de lo que originariamente estaba proyectado en forma presencial a principios de año y que habíamos empezado algún taller en los primeros días de marzo y que después se suspendió por esta cuestión de la pandemia, ¿no? Y en esta oportunidad la idea es tratar una temática que tiene que ver justamente en razón de la pandemia producida en estos 60 días y como consecuencia de las distintas situaciones que van originándose tanto desde distintos ámbitos y situaciones, en particular en lo que hace al derecho de familia, las cuestiones y los conflictos que ha generado esta pandemia en relación a el acceso a la justicia y la situación de cómo quedaron o cómo quedan y cómo siguen los expedientes judiciales, que tiene que ver con las cuestiones obviamente de familia. Y en estas cuestiones de familia hacemos hincapié en esta temática del régimen de comunicación porque precisamente ha sido el tema que ha provocado una judicialización en razón de la pandemia en un número más elevado que otros temas, y por eso algunas reflexiones en esta oportunidad acerca de esta temática, ¿no? Porque allá por el 19 de marzo, cuando salió el decreto de necesidad y urgencia, que dio lugar o originó a lo que hoy sigue vigente, el aislamiento preventivo social y obligatorio, entre las excepciones estaba lo referente a niños, niñas y adolescentes. Esto había generado la duda acerca de si dentro de este género de niño, niña, adolescente, todo lo que tuviera que ver con el régimen de comunicación o contacto del niño, niña, adolescente con alguno de sus progenitores o referente afectivo, quedaba suspendido o podía seguir cumpliéndose de la misma forma que lo venía haciendo hasta ese momento. En ese sentido, al otro día, el Ministerio de Desarrollo Social dictó una resolución por la cual reafirmaba esto de que la temática del régimen de comunicación y contacto estaba dentro del aislamiento como principio general, en el sentido de que el cumplimiento eventual que podía darse de esto originaba un traslado y el riesgo que tiene que ver con la salud no solamente del niño, sino de aquellos que llevan adelante este contacto o esta comunicación. Y en ese sentido estableció 3 casos de excepción por los cuales quedaba, digamos, posibilitado producir el traslado. Uno era cuando el niño al momento del hecho, es decir, el 19 de marzo, no estaba dentro de su centro de vida o de acuerdo a lo que fuera el interés superior del niño a donde debía estar, en el hogar o el lugar donde debía estar, y en ese caso se autorizaba el traslado a su centro de vida, a la restitución de su centro de vida, por una única vez. La segunda excepción era cuando estaba en juego el tema de la salud de uno de los progenitores, y entonces por esas razones debía dejar al niño a cargo del otro progenitor o referente afectivo, y en tercer lugar era cuando por cuestiones de trabajo laboral también estaba en esta misma situación. Es decir, estos 3 casos eran las situaciones en las cuales se permitía, bajo esta condición, el traslado. Pero se reafirmaba de alguna manera, aunque no se dijera expresamente, de lo que sería una suspensión provisoria o temporaria de todo el régimen de comunicación o contacto, tanto fijado judicialmente previamente como convenido o acordado por las partes. Y esto dio lugar inmediatamente, allá por el 20 de marzo, es decir, al otro día
del decreto, la judicialización de un caso en la provincia de Buenos Aires, en este caso en el Departamento Judicial de San Isidro, en la cual se había planteado la exigencia de que se lleve a cabo el cumplimiento del régimen de comunicación en contra de lo que decía el decreto, y se dejará, en este caso sin efecto, ese aislamiento para cumplirse con el régimen de comunicación que ya había sido fijado judicialmente, obviamente previo a estos hechos. Y en ese sentido, el juzgado estableció de que por aplicación del decreto quedaban comprendidos dentro del aislamiento y por lo tanto no era ejecutable o realizable provisoriamente o temporariamente, mientras perdure esta circunstancia, este régimen de comunicación o contacto. Y a partir de ahí se abrieron un montón de casos o planteos judiciales que después haremos referencia. Pero como primer, digamos, reflexión acerca de esto, una vez puesto en contexto de lo que estamos hablando, es que estamos en el día 60 de ese aislamiento y por lo tanto como primer reflexión en esta temática es que las circunstancias extraordinarias y excepcionales que dieron lugar a este aislamiento y en consecuencia impedir el régimen de comunicación o contacto, podía tener plena vigencia o importancia o trascendencia, me refiero al decreto de necesidad de urgencia, el primer periodo o el primer tramo de esa primera semana, pero que a medida que pasan los días o pasaron los días, y hasta acá 60 y con más razón hacia adelante, ya uno tiene que plantear de que la diversidad de situaciones, de modelos familiares, de situaciones sociales, situaciones geográficas, que involucra esta temática, obviamente, que estamos hablando, ya no puede quedar comprendida o regida bajo un decreto o una resolución. Incluso hace 20 días, el último decreto en esta temática establece una suerte de flexibilización porque le otorga a lo que era aquel régimen originario inflexible, le otorga la posibilidad de que un progenitor pueda estar una semana con uno y una semana con otro, que sería el régimen hoy vigente desde el punto de vista de los decretos, ¿no? Y resoluciones desde el inicio de la pandemia. Si bien esa pauta, y que se habla del interés superior del niño, que esté con un progenitor una semana y con el otro durante la otra semana, si bien como pauta general puede ser válida, hace 60 días no puede ser interpretado como la única situación o el único contexto que pueda regir toda y cada una de las relaciones. Por lo tanto, como primera reflexión es que en esta temática, en primer lugar, la justicia, planteado el caso, dada esta diversidad, tiene que abocarse o tendría que abocarse al caso concreto y por lo tanto ya a 60 días este criterio, digamos, único o modelo abstracto y genérico que puede ser aplicable en muchos casos, no puede ser en todo y cada uno de los casos. Entonces, como primera reflexión, la idea es establecer de que el profesional debe plantear los casos particulares o situaciones concretas que se den y en ese contexto la justicia tendrá que analizar esa situación particular para establecer un régimen en la forma y modo que esto sea dado en cada una de las situaciones. Y esto geográficamente uno puede ver claramente esta diferencia que estamos diciendo porque no es lo mismo al día de hoy un centro urbano de densidad importante en la cual hay circulación activa del virus y otros lugares que tienen o localidades que tienen 30.000, 40.000 o 50.000 habitantes en la cual incluso no hay registros de casos y por lo tanto ahí si bien no va a ser un régimen normal absolutamente, esa comunicación o contacto puede ser establecida perfectamente en situaciones totalmente distintas, acordadas por las partes, fijadas judicialmente,
que la que puede ser establecida en Capital Federal, por ejemplo, o en el conurbano bonaerense, en donde ahí la situación puede ser distinta en el análisis del caso. Por lo tanto, geográficamente uno puede observar en esta temática una diversidad de situaciones en las cuales no puede estar regido por un decreto genérico de una semana con uno y otra semana con otro a la fecha o a este momento, y con más razón en forma indefinida. Planteando justamente que en esta temática deben estar vigentes los derechos y las garantías que están involucradas en relación a los niños, porque el mismo Comité de Derechos del Niño, hace ya 20 días, 30 días, que se ha pronunciado acerca de esta pandemia y el carácter excepcional de la restricción de derechos, diciendo que en todo caso esta situación excepcional de la pandemia generada por la COVID-19 no puede significar la suspensión o la privación de los derechos y garantías, en este caso de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo tanto, es un dato importante que todo lo que tenga que ver con la comunicación o contacto personal con personal, digo porque sacamos el contacto virtual, en la cual obviamente esto puede ser efectivizado y ha sido efectivizado en muchos pedidos, sobre todo en este contexto donde está restringido el contacto personal. Pero digo, en cuanto al contacto personal, habrá que ver cada circunstancia de la forma y modo, y con las restricciones y los recaudos y los protocolos que sean pertinentes, para ver cómo se garantiza ese contacto o esa comunicación. Sobre todo porque esos derechos del niño están dados claramente en la idea de que la vigencia de estos derechos no puede ser suspendida o prorrogada indefinidamente. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, unos días después, estableció respecto a derechos humanos en general que la pandemia y la restricción y la circunstancia excepcional de dictado de leyes, decretos, etcétera, no puede significar tampoco la privación de los derechos o el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, en ese contexto y dadas las particularidades, hay que analizar. Y por ello es que la justicia hoy, a 60 días, me parece que tiene que utilizar los instrumentos de la Convención de los Derechos del Niño, en la 26061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y no ya los decretos o las resoluciones, y sin perjuicio que eso sea un elemento más de prueba, pero digo, a 60 días, estos derechos y garantías ya tienen una jerarquía, digamos, que no pueden estar prorrogadas o suspendidas indefinidamente. Y esto me parece importante señalar porque en la idea de todos estos decretos, desde el primero en relación a esta temática, y a las resoluciones administrativas, fíjense que en ningún caso esos decretos o resoluciones, hablando de los derechos y garantías del niño en este caso, que es lo que estamos hablando, para garantizar ese régimen de comunicación o contacto, ninguno de los decretos o resoluciones refiere a la participación del niño. Y este es un eje importante a tener en cuenta, porque está visto desde el punto de vista de la responsabilidad parental, exclusivamente. Por lo tanto, acá ya el eje es un problema, porque incluso el último decreto que establece que debe estar con un padre una semana, con un progenitor una semana y con el otro otra semana, habla de la Convención y del Código Civil y Comercial, cuando en realidad tiene que hablar de la Convención y la 26.061 fundamentalmente, porque el Código Civil y Comercial lo ve desde el punto de vista de la responsabilidad parental, como derecho deber de los padres, y no como derecho del niño. Hace muchos años uno viene diciendo y venimos diciendo de que lo que ha hecho la Convención de los Derechos del Niño es que antes y fundamentalmente que nada, la comunicación y el contacto es un derecho del niño antes que de los padres o progenitores, sin perjuicio que sea un derecho, que incluso es un deber para los progenitores. Y visto desde el punto de vista de los derechos del niño, yo tengo que verlo desde la óptica o la visión de la Ley Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que es la 26061. Y en todo caso, la responsabilidad parental será un elemento más. Pero esta es una reflexión también interesante
la disponibilidad de los que tienen la responsabilidad parental. Como única circunstancia o como único elemento pareciera de elemento a tener en cuenta o en consideración, en virtud de que está en juego en realidad el derecho o los derechos del niño a tener una comunicación o contacto con sus progenitores. Paula, ¿iba a agregar algo? A ver, se fue Paula del... A ver si vuelve ahí. ¿Se fue de la imagen, Paula? Bueno, mientras vuelve Paula, decía que estos derechos y garantías deben ser observados desde esta óptica y no desde una óptica de la responsabilidad parental, porque indudablemente esa visión va a determinar muchas veces el resultado del juicio. Y esto tiene que ver con el concepto o el alcance del interés superior del niño, porque el interés superior del niño invocado en las resoluciones, e incluso administrativas, e incluso en las resoluciones judiciales, se analiza el interés superior del niño en abstracto. Fíjense que el interés superior del niño, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño y a la Ley 26061, el artículo 3 de la Ley 26061, establece que el interés superior del niño implica la satisfacción, la máxima satisfacción de los derechos ahí involucrados, de los derechos del niño. Entre otros, enumera el derecho a ser oído, el centro de vida y fundamentalmente a la participación del niño. Por lo tanto, en esta cuestión respecto de la comunicación y el contacto, es imprescindible darle participación. Y acá también la edad o las edades van a ser importantes porque en un contexto en donde no es lo mismo hablar de un régimen de comunicación respecto de un niño adolescente de 2 años a uno de 16 años. En el caso de 2 años va a tener mayor incidencia la responsabilidad parental en cuanto a la decisión cuasi autónoma de los progenitores. Ahora, a los 16 años, más allá de la voluntad o el deseo o el acuerdo de los progenitores, el adolescente debiera participar activamente para la modalidad y la forma de cumplimiento de esto. Y esto es lo que no aparece. Y estos son en realidad los derechos del niño para establecer o fijar este régimen de comunicación o contacto. El adolescente, hablemos de una persona de 13 años, 14, 15, 16, 17, ya próxima a la mayoría de edad, debiera tener un rol activo en la forma y el modo en que se fija esa comunicación o ese contacto. Porque incluso en este periodo de pandemia podría suceder que el adolescente, frente a una circunstancia de sentimiento personal, no quiera trasladarse, en cuyo caso también es un elemento a tomar en consideración, porque a veces ese traslado puede entender él poner en riesgo su salud psíquica o tener un deseo de no hacerlo, o hacerlo en una forma y modalidad distinta a la planteada por los padres. Y por lo tanto ese adolescente tendría que tener un rol activo en esa participación de la forma y la modalidad que se adopta para ese régimen de comunicación o de contacto. ¿Sigue sin aparecer, Paula? ¿No? El contexto particular hace una situación fundamentalmente que involucre estos derechos y garantías que estamos diciendo, porque desde la vigencia de la pandemia lo que podemos ver es que hay una mayor restricción del derecho de la niñez, focalizando casi exclusivamente, para la determinación y el acuerdo de todas estas cuestiones, en los progenitores o en los referentes afectivos, sin esta participación del niño. Y esto es importante advertir porque, desde el punto de vista judicial, deben tomarse los recaudos de a quien más incluso, cuanto más tiempo pase y perdure esta pandemia con mayor razón, porque, como decía anteriormente,
el Comité de los Derechos del Niño marca claramente esta idea de que no pueden quedar suspendidos o sin aplicación todos estos derechos y garantías del niño. En este caso, fundamentalmente, el régimen de participación activa del niño en esta toma de decisiones. Hay precedentes, en realidad cada uno de los precedentes judiciales, a ver, ahí está Paula, en cada uno de los precedentes, ¿se ve bien? Se fue un poco la imagen. No sé si ahí se ve. Bueno, no sé, está interfiriendo acá en la imagen, está interfiriendo algo. En la hipótesis que decíamos de los casos, de la variedad de casos y situaciones, son casuísticos porque cada caso y cada situación tiene un contexto distinto. Por lo tanto, no puede establecerse una norma general y en algunos casos se ha hecho lugar a la... No, ¿se está viendo mal? Bueno, pero lo importante es que se escuche. En los distintos casos o situaciones que se han presentado han sido, digamos, muy variados en cuanto a las situaciones y a los contextos y a las hipótesis. Y en ese sentido uno puede plantear tres grandes grupos, porque en un primer grupo, que es el más extremo y el más difícil de abordar desde el punto de vista de la pandemia, es cuando se trata de un caso donde los progenitores están en distintos países, en cuyos casos esta situación se hace muy difícil, no solo por la situación interna, del interés superior del niño, de la situación de los progenitores, etcétera, sino por un problema de traslado y de operatividad de esta situación, de hacer efectivo, dado el contexto de aislamiento, ¿cierto? Trasladar de un país a otro significa acceder a medios que hoy no son posibles. Por lo tanto, en este contexto de la pandemia, todo lo que tiene que ver con los casos de progenitores y niños que están en distintos países se va a prolongar por ahora ilimitadamente porque no hay posibilidades de cumplimiento en ese sentido. Es importante tomarlo en consideración porque tampoco será justificado el hecho de que su voluntad sea traída de cualquier forma y en cualquier circunstancia, porque a lo mejor esto implica solamente el cumplimiento de una cuestión meramente formal que estaría totalmente viciada y que no tendría otro sentido que el cumplimiento meramente formal. Ahí hay un recaudo importante en este periodo de pandemia porque el niño está a cargo en el momento que está expresando su voluntad en una videoconferencia, está con el otro progenitor, entonces está controlando lo que dice o no dice. Y en ese contexto hay que tener claramente en cuenta esta particular situación. También ha habido casos en la cual fíjense que se estableció un régimen distinto al de una semana y una semana. Y eso tiene que ver también con contextos particulares, porque no es válido fijar por una única vez, e incluso habiendo sido fijado y a medida que pase el tiempo, en estos 60 días, puede ir variando también una fijación que se ha dado incluso en periodo o en momento de pandemia. En ese contexto, siempre, como sabemos, el régimen de comunicación en contacto es provisorio y por lo tanto es modificable todas las veces que fuere necesario. De ahí que esa dinámica familiar hace que sea imposible establecer un parámetro abstracto, objetivo, prolongado en el tiempo en forma indefinida, porque también cuando recién salió el primer decreto de necesidad de urgencia en algunas provincias, muchos jueces habían establecido
de que o instaban a los padres para que hicieran acuerdo y que llegara a una resolución pacífica durante este periodo de pandemia respecto del régimen de comunicación y contacto, lo cual es válido y es elogiable desde ese punto de vista. Evitar, digamos, el conflicto y la judicialización y sobre todo buscar un régimen de contacto y comunicación que sea lo más pacífico posible, que es el ideal. Pero esto no significa que frente a una circunstancia de conflicto o incumplimiento por parte de un progenitor, el otro no pueda acceder a la justicia y por lo tanto, más allá de ese deseo, digamos, de que la idea es tratar de instar a los progenitores para que lleguen a un acuerdo, siempre la vía judicial en este tema tiene que quedar abierta porque puede haber un conflicto o una situación de reticencia, como ha pasado también en un caso en la cual la madre recurre a la justicia para que el padre se haga cargo del régimen de los dos hijos, digamos, de comunicación, y hacerse cargo en realidad de los dos hijos, porque en el momento del inicio de la pandemia ella estuvo a cargo de los dos hijos y el padre no quería tomar contacto o comunicación con los hijos alegando el tema de salud, de pandemia, etc. Y entonces fue reticente en este sentido de no hacerse cargo. La madre plantea en la justicia que el padre, por la coparentalidad, debía hacerse cargo también. Y por lo tanto, no solamente ella, y frente a la reticencia de él, lo que pedía era que se le fije obligatoriamente esta situación de hacerse cargo de los dos hijos, lo que la justicia ha hecho precisamente, indicando de que más allá del riesgo, más allá de la salud y por las circunstancias de la coparentalidad, debía asumir no solamente tener contacto y comunicación, sino hacerse cargo, y por lo tanto estableció un régimen de una semana cada uno. Bueno, ahí en ese caso, la madre tuvo que ir a la justicia porque el padre, en forma reticente, no quería cumplir. Por lo tanto, acá se ve claramente que esto es un derecho-deber. Y este es un ejemplo claramente en la cual es un deber porque la justicia le impuso este régimen, digamos, hacerse cargo de los dos hijos en virtud de que la madre esto habrá sido hace 6, 7 días, la madre después de 50 días estaba haciéndose cargo de los dos hijos y el padre se desligó de esta obligación. Bueno, son circunstancias en las cuales la justicia tiene que resolver en este contexto frente a esta enorme diversidad de situaciones que se dan o se pueden dar. Y por lo tanto, cada caso plantea particularidades que no se pueden hacer principios generales o normas generales abstractas, y menos estar, digamos, gobernados por un decreto. Porque el decreto, cuando habla del interés superior del niño, establece una semana, y una semana es para algunos casos. Yo no puedo establecer un interés superior del niño absoluto para todas y cada una de las situaciones, una semana y otra semana. Como decíamos, puede ser una regla general a respetar, perfecto, o a tener en cuenta como guía hasta general, pero no impide o no opta que en situaciones particulares tenga que verse esta diversidad en un caso judicial donde tendrá que resolver conforme a estas circunstancias. No sé si alguno quiere hacer preguntas. Sí, en realidad el tema de la feria, el tema es que el tema de la feria ya no puede ser sostenido en este contexto, porque esto también es importante porque en esta temática y en otra, en algunos casos del régimen de comunicación se ha planteado el tema de la feria y por lo tanto no se ha abocado el tema. En esta situación impide un acceso a la justicia y por lo tanto la feria en este contexto no puede ser sostenida porque le niega a la persona el acceso a la justicia y el abocamiento de este caso puntual o determinado. Yo tengo que ir primero a ver si la justicia se va a abocar a este caso o va a mantener la feria, lo cual ya en este contexto de 60 días
implica una negativa de acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva, ¿no? Con lo cual es un tema que los primeros días uno podía sostener como vigente o válido, pero ya no en el contexto actual, porque la cantidad de días y tiempo que ha pasado ya impide alegar en todo caso la existencia de la feria y negar la posibilidad de resolver ese conflicto familiar, porque implicaría dejar a las resultas de hecho, lo cual es el peor escenario, digamos. Sobre todo si hay un conflicto entre los progenitores, tiene que ser resuelto judicialmente y abordado esta temática, más allá de incluso del derecho del niño. Con lo cual esto, digamos, pone en riesgo ya o implica la negación de la tutela judicial efectiva y que no puede ser sostenido. Eso también depende de cada jurisdicción y de cada provincia, porque algunos tienen un sentido más restringido, otro más amplio de abordamiento de la temática, y entonces es importante cómo se va resolviendo en cada una de las situaciones, porque acá en muchos casos, en los primeros días, en Capital se alegaba lo de la feria y no se abocaba al abordamiento, al abordamiento del tema puntualmente, pero con el pasar de los días ya esta situación, digamos, es imposible de sostener en un contexto en donde las personas que tienen un conflicto familiar tienen que tener una resolución concreta respecto de esta situación, ¿no? ¿Qué otra cuestión sobre este tema? ¿Qué otra pregunta? Sí, en la parte laboral está la excepción de que obviamente si tiene que someterse a un régimen laboral por ser una actividad esencial, estará excepcionado y tendrá que hacerse cargo el otro progenitor. Pero ahí también puede haber o debe haber un régimen especial para tener contacto o comunicación. Por lo tanto, en ese contexto, si las partes no se ponen de acuerdo, tendrá que resolver el juez conforme a los elementos del caso en esa situación. Es decir, hay una serie de diversidad de situaciones en el régimen de comunicación y contacto. Esto en situaciones, imaginemos, normales, con más razón ahora, que impide establecer reglas generales o absolutas en este sentido. Con lo cual es importante destacar acá que en todo caso, no solamente las leyes, sino con más razón los decretos, pueden establecer lineamientos o pautas básicas y generales, pero de ninguna manera absoluta, y que impiden el abordamiento de circunstancias especiales o particulares en el caso, ¿no? Ahora, todas estas situaciones están planteadas desde el punto de vista de los progenitores. Todavía en ningún caso en periodo de pandemia se ha planteado o se ha presentado el niño por derecho propio, en este caso un adolescente, lo cual también implica que a veces profesionalmente, cuando uno tiene que patrocinar, hay que ver el eje de la cuestión, porque más allá de que inicialmente sea traído por parte de un progenitor el conflicto, a veces la presentación puede ser encauzada desde el punto de vista de el derecho específicamente del niño y someterlo en la condición de parte para que el objeto de la litis sea adecuado al contexto, digamos, del abordamiento de esos derechos y garantías. Y no a través de la disponibilidad por el lado de la responsabilidad parental, porque esta relación es importante porque marca la línea de frontera entre el objeto de tutela y sujeto de derechos. Pareciera que todos estamos de acuerdo en que hoy el régimen establecido por la Convención, y en este punto respecto del régimen de comunicación y contacto
pareciera ser que un derecho primero del niño, y de hecho la Convención y la 26.061 dice que el niño tiene el derecho a mantener contacto y comunicación con sus progenitores, lo cual va a ser restringido excepcionalmente. Con lo cual la regla general es el contacto y la comunicación. Bueno, yo tengo que analizar en ese contexto en virtud de esta situación, porque yo este aislamiento no, si el progenitor vive a 3 cuadras del domicilio de uno de los niños, en realidad ahí no hay obstáculo para establecer voluntariamente o judicialmente un régimen de comunicación o contacto mucho más fluido que en otra situación si vive a 300 cuadras. Ahora, yo tengo que analizarlo desde el punto de vista del contexto de esta situación, digamos, específica, o para los elementos que rodean al caso. Y los elementos que rodean al caso son los elementos que el profesional, fundamentalmente el abogado, lleva al proceso. Porque si el abogado lleva solamente el interés del representante legal, la cuestión va a estar debatida en base a ese concepto de disponibilidad, más asociado a la idea de objeto, en la cual, digamos, van a disponer ellos cómo cumplen o satisfacen esa comunicación o ese contacto. Si yo llevo al proceso ese interés superior del niño, focalizo desde el punto de vista de los derechos, y entonces la responsabilidad parental, que no desaparece, obviamente, queda en un segundo plano. Sobre todo cuando hay adolescentes. El adolescente es el que tiene que tomar el eje de la causa o la participación, digo, cuando se trata de un régimen de comunicación o contacto, porque a él es el que lo afecta. Él es el que va a ir de un hogar a otro, se va a trasladar un día u otro día o como fuere. Y por lo tanto, nadie va a estar en mejores condiciones que el propio adolescente para establecer o partir de la base de cuál es su voluntad para ver si después eso resulta o no inconveniente. Pero para eso hay que traer al proceso esto. Fíjense que esto de los derechos del niño también colateralmente en el régimen de comunicación y contacto se observa claramente en cuanto a que no se analiza las consecuencias que genera el aislamiento del niño. Más allá de la comunicación y contacto, el hecho del aislamiento y las consecuencias psicológicas que están reconocidas incluso internacionalmente de lo que puede provocar respecto del niño y del adolescente. Por lo tanto, más allá de la comunicación y contacto que debe tener con sus progenitores, está en juego también la salud psicológica de lo que genera el aislamiento, porque cuando hablamos de salud y hablamos de coronavirus, hablamos del punto de vista de una salud estrictamente física. Ahora, la salud, si estamos de acuerdo que lo que está en juego es el derecho a la salud, el derecho a la salud es un concepto mucho más amplio. Y entonces, que puede significar, digamos, contraer el virus, con todas las consecuencias físicas que eso puede significar, sino también las consecuencias psicológicas que puede generar ese aislamiento. Recién en estos días se dio la posibilidad de que puedan salir los niños o adolescentes por un día o por 2 días, pero no se toma el impacto de cuáles son las consecuencias psicológicas. Quizá porque no se ha planteado judicialmente. Fíjense que no hay ningún caso judicial en la cual se haya planteado la consecuencia psicológica que genera el niño el aislamiento, más allá del contacto y la comunicación, que al estar interrumpido, obviamente, se legitima el aislamiento, no solamente el no contacto con el otro progenitor, sino estar dentro del hogar. Y esto es un elemento que es un derecho que está invisibilizado, porque no está traído al expediente. Y esto es un derecho del niño. Y la sociedad en general no percibe muchas veces estos derechos en concreto o en efectivo. Cuando estamos hablando de estos derechos, estamos hablando justamente de estos derechos. Porque respecto de los mayores adultos, ha tenido una percepción. Hace 15 días, recordarán, en Capital Federal hubo una pretendida iniciativa acerca del
contexto de la ciudad, de que para que ciertos mayores adultos de determinada edad deban salir, tienen que tener una autorización especial, ha provocado, digamos, un rechazo y en consecuencia se volvió atrás, en virtud de lo que significaba el mayor adulto y tener esa autonomía de poder salir, y por qué en situación diferencial iba a provocarse un aislamiento respecto de esos mayores adultos en relación a las otras personas. Bueno, ese mismo razonamiento que se dio respecto del mayor adulto, bienvenido sea y conforme a la convención justamente que se trajo a colación, la Convención de Derechos Humanos de Personas Mayores, no se trae a colación esta misma situación en niños, niñas y adolescentes. Es decir, no hay un planteo al revés, de decir, ¿por qué el niño tiene que estar confinado o aislado indefinidamente? O cuáles son las consecuencias que eso significa, porque tampoco, o también hay que diferenciar en niños de 2 años, de 5 años, de 7 años, de 12 años, de 14 años. Hay distintas edades, de distintos contextos, que ese aislamiento en forma estricta provoca un daño psicológico que finalmente hace a un concepto de derecho a la salud en una circunstancia mucho más importante que cualquier otro aspecto que puede ver o puede tener que ver con el derecho a la salud. Ahora, todos esos aspectos hay que llevarlo al proceso como derechos, y eso es lo que me parece. Cuando hablamos de los derechos del niño, hablamos mucho del interés superior del niño, pero ese interés superior del niño que lo dice o el Estado, a través de un decreto, para todos los niños iguales, como si fueran todos iguales, o los padres, como si fuera el gran pater familia. El Estado va a determinar qué es lo que es mejor para el interés superior del niño, y los padres, en el ámbito familiar, van a determinar qué es lo más conveniente para el interés superior del niño. En realidad ese no es el concepto, o no puede ser el concepto de interés superior del niño, porque en realidad el interés superior del niño es la máxima satisfacción de los derechos y garantías que están en juego, de la Convención de la 26061, etcétera, que yo tengo que analizarlo. Y sin embargo quedan otra vez volcados, reducidos a la responsabilidad parental, o el representante que está a cargo, o una resolución del Estado a través de un decreto de necesidad de urgencia diciendo, bueno, ahora una semana con uno y una semana con otro. Para todos los casos esto sería de imposible cumplimiento. De hecho, incluso en Capital Federal, hace 10 días, 12 días, hubo respecto de este decreto, una declaración de inconstitucionalidad, que para ese caso resultó ser inconveniente esto de una semana u otra semana, más allá de la declaración de inconstitucionalidad, que como medida es una medida de último recurso. Lo que en realidad está significando es que cada situación implica un análisis distinto para saber cuál es en ese caso ese interés superior del niño. Por eso de este régimen de comunicación y contacto, cuando no hay acuerdo de los progenitores o el niño y se vaya a la judicialización, el juez tiene que resolver de conformidad a los elementos específicos que están dados en esa situación y en ese contexto, trayendo incluso necesariamente al niño en un proceso de participación mucho más activa. Y eso es lo que no se observa, y por eso decían la parte del profesional es el que tiene que pedir, en primer lugar, fundamentalmente la participación del niño en estas cuestiones, porque es donde es como que siempre queda reducido a este concepto genérico y abstracto del interés superior del niño, que lo dice sin analizarse cuáles son esos derechos o esas situaciones o esa voluntad. Por lo menos respecto de la situación de los adolescentes, que estamos en una edad en donde por la madurez, la edad y la madurez suficiente y por la aplicación de la capacidad progresiva, en una temática como esta, y dado el impacto que genera la pandemia, digo el impacto que genera la pandemia porque a algunas personas, en este caso niños, niñas y adolescentes, le puede resultar indiferente respecto desde lo psicológico,
y otro que le generan una situación de mayor agravamiento de la situación. Y entonces, para cumplir o no cumplir con una modalidad u otra, es fundamental saber cuál es esa voluntad o ese deseo. Y ahí es donde queda reducido mucho a la voluntad o a la decisión de los padres, convalidado muchas veces por la justicia en este sentido. Es cierto que han habido, en los últimos días, apertura hacia la idea de la videoconferencia respecto de la voluntad del niño, pero un poco lo que decíamos, ojo con esto, porque yo tengo que controlar la prueba. Porque si ya en situaciones normales o habituales puede haber una influencia de un progenitor respecto del niño, y de acuerdo a la edad y las circunstancias, etc., con más razón en estas circunstancias en donde el niño, si está a cargo de uno de los progenitores y como consecuencia de este aislamiento, al momento de tomarse el acto procesal de su voluntad, que bienvenido sea, y cuál es su deseo y su opinión al respecto, sea controlada respecto de esta variable que provoca la pandemia, que es que el progenitor o la persona que está a cargo está en una situación en donde controla y por lo tanto influye en mucho mayor medida que en otras circunstancias esa voluntad del niño. Y esto es un dato a tener en cuenta y en consideración, ¿no es cierto? Han habido también régimen de contacto entre los abuelos y los nietos, o la abuela o la nieta, en general utilizando la vía informática, en este caso por medios tecnológicos, y que cuando estamos hablando de el régimen de comunicación y contacto, decíamos en general lo hacíamos desde el punto de vista del contacto personal, porque también en este periodo de la pandemia se ha avanzado un poco respecto de las medidas de ese contacto virtual por los medios tecnológicos, que en la Argentina ya hace más de 12 años existió un primer precedente allá de Rosario respecto de España, personas que estaban en distintos países, en donde se permitió este régimen o se exigió este régimen de comunicación en forma virtual, por videoconferencia, y a partir de ese momento han habido muchos precedentes, muchos digo, siempre dentro de lo excepcional, porque el régimen de comunicación virtual no es un régimen que judicialmente no ha sido muy utilizado. Es decir, en general, cuando no hay conflicto, seguramente ese régimen es muy utilizado, pero en los casos judicializados se tiende en general el profesional a plantear el régimen de comunicación o contacto más desde el punto de vista personal. Es decir, y esto es importante porque una cosa que tiene que dejar como enseñanza esto de la pandemia, de que se utilice el régimen de comunicación virtual no ya como sustitutivo del régimen de comunicación presencial, que obviamente lo presencial es lo más importante y fundamental, sino como régimen complementario. Es decir, muchas veces en la judicialización, cuando se plantea el régimen de comunicación virtual, es ante la imposibilidad de tener un régimen de comunicación personal, como sería el caso con las situaciones de ahora, en pandemia, en donde se ha planteado un régimen de comunicación virtual. Ahí, obviamente, bienvenido sea. Pero en situaciones aún normales, hay que imaginar de que, sin perjuicio del régimen de comunicación personal, que incluso puede ser fijado y ordenado, también puede establecerse un régimen de comunicación virtual paralelo, porque no opta una cosa u otra. Y esto también hace al profesional en cuanto a los planteos, porque muchas veces el profesional plantea la circunstancia única de la comunicación personal, o asocia el régimen de comunicación solamente con el contacto personal y no pide ese contacto virtual. El momento en que está con el otro progenitor, obviamente cuando hay conflicto o hay disenso. Y eso es un tema que, a diferencia por ahí de otros países,
la justicia tiene que desarrollar en cuanto a las resoluciones judiciales, no solamente a pedido de parte, y por lo tanto respecto de los profesionales que así lo piden, sino también respecto de oficio. Es decir, que las mismas resoluciones judiciales establezcan que en determinadas circunstancias o bajo la modalidad que sea adecuada en ese contexto, se establezca, además del régimen de contacto o comunicación personal, el régimen también de contacto o comunicación en forma virtual. Ojalá que en ese sentido, cuando se dé o se restablezca esta posibilidad de establecer habitual o normalmente el régimen de comunicación personal, se introduzca en el ámbito judicial esto de que el régimen de comunicación o contacto sea también una modalidad utilizable, no como sustitución, sino en conjunto con lo presencial. Que eso hace también a la situación del vínculo. Digo la situación del vínculo porque ese contacto personal puede ser que por razones de trabajo, de salud, de distancia, no sea lo habitual. Entonces, ahí el régimen de comunicación virtual tiene un valor importante, además de la comunicación personal, porque en ese periodo o en ese tiempo en que no se puede dar ese contacto o comunicación en forma personal, podrá efectivizarse en forma virtual, ya sea pedido por las partes o ordenado de oficio. Digo ordenado de oficio porque partimos de la base que este es un derecho del niño, no es un derecho solamente del progenitor, sino que es un deber y por lo tanto puede ser fijado en atención, digo, de oficio en este interés superior al niño, puede ser fijado independientemente de la petición que haya hecho alguna de las partes, me refiero a uno de los progenitores. Pero bueno, este régimen de comunicación virtual es un régimen en donde en general se utiliza todavía poco en la Argentina, sobre todo habiendo distintas variantes y sobre todo porque a veces la distancia, incluso cuando está en distintas provincias, a lo mejor el régimen de comunicación virtual es más importante que el régimen de comunicación personal, porque aún fijándose el régimen de comunicación personal no es lo suficientemente fluido, continuo, como lo sería en otras circunstancias donde hay una distancia menor o una mayor posibilidad de efectivizar esto. No sé qué otra pregunta. Si hay otra. ¿Otra pregunta sobre esto? Dice, los padres esperan que los profesionales los ayuden a efectivizar sus derechos. Está todo inactivo, de hecho, ¿cómo podemos ayudar? No alcanzo a leer el sentido de la frase. Los padres a efectivizar esos derechos. A ver. No, por WhatsApp o cualquier medio que en el caso sea oportuno. Eso dependerá del contexto y las circunstancias. No es los medios tecnológicos son variados y por lo tanto no hay una forma o un sistema, digamos, único en ese contexto. Eso va a depender de cada una de las situaciones o de las posibilidades y de los elementos en juego en ese caso determinado.
Sí, la intervención del profesional o de los profesionales con un informe técnico va a ser fundamental de acuerdo también a la edad. Pero en esto hay que avanzar también sobre la idea de, en el régimen de comunicación y contacto y en todos los aspectos donde está en juego el niño, todo lo referente con la figura del abogado del niño, porque ahí es donde se va a traer al proceso no solamente la condición de parte del niño, sino también todos sus derechos, independientemente de los derechos de otras personas, y fundamentalmente el control de la prueba, porque muchas veces cuando hablamos de la voluntad del niño y que se trae el proceso, ya sea en situación normal o en estas, esa voluntad no está revestida de las garantías mínimas del control de la prueba, y por lo tanto en cualquier otro contexto no resistiría como valor probatorio, y sin embargo respecto del niño digamos no está cuestionado, que la forma y el modo que se toma en cuenta esa voluntad o ese deseo del niño no está controlado por una asistencia técnica, ni tampoco está informado acerca de sus derechos, porque tenemos que tener en cuenta que el niño cuando expresa su opinión, en este caso respecto a la comunicación y el contacto con uno u otro progenitor, primero tiene que asesorarse de sus derechos. Hablemos de un adolescente, una persona de 15 años, 16 años, 17 años, más allá de expresar su voluntad, lo primordial, primero, es que esté asesorado respecto de sus derechos. Y si no tiene abogado, ¿cómo va a saber cuáles son sus derechos? Incluso cuando él tiene que expresar su opinión, está dentro de su derecho no decir nada. La pregunta es, ¿el adolescente sabe eso? No. En general, cuando asiste al acto procesal, no tiene información de esto, porque si no tiene un abogado, no tiene... Entonces, más allá de su voluntad, de su deseo, que lo puede expresar perfectamente y válidamente, hay un elemento acá, previo, fundamental, que es el asesoramiento. Y si yo no estoy asesorado acerca de mis derechos, mi voluntad incluso puede ir en contra de mis derechos, porque yo en esa voluntad, desinformado, podría no plantear, ejercer un derecho que tengo. Ahora, para plantear un derecho que tengo que tener información, como cualquier adulto. Cuando va a tribunales, digamos, va a plantear una cuestión, obviamente está asesorado y patrocinado, y por lo tanto muchas veces el mayor ignora, como corresponde, además que ignore, si no sabe derecho, lo más probable es que ignore. Para eso está el profesional que lo va a asistir en su derecho. Y entonces muchas veces su deseo, el mayor de edad, es encauzado a través de la información que tiene para peticionar sobre él. El niño en este contexto tenemos que resaltar que al no tener garantizado un patrocinio letrado, ya adolece de un vicio fundamental y de concepto de igualdad de las partes, porque está en un concepto de desigualdad, porque el mayor, los padres con la responsabilidad parental, van asistidos por un profesional. En cambio, el niño no va asistido por un profesional. Entonces está en una situación de desigualdad y por lo tanto sus derechos son totalmente inequitativos. Los derechos de la responsabilidad parental están claramente porque tiene un abogado, el padre, entonces sabe cuáles son sus derechos por la responsabilidad parental. Pero el niño, que volvemos otra vez a lo que decíamos, el niño tiene como eje central en esta cuestión, el derecho del niño son los derechos fundamentales. Si no tiene este patrocinio, ¿quién va a traer al proceso este interés? Y por lo tanto puede resultar una situación totalmente, no es que puede resultar, una situación de desigualdad. Cuando uno en procesal ha estudiado respecto de lo primero que requiere un concepto de igualdad de las partes. Acá se ve claramente este concepto de desigualdad. Cuando el niño va al proceso está en condiciones de desigualdad respecto de los mayores, porque los mayores tienen información acerca de sus derechos y dirigen y direccionan las acciones y los planteos conforme al ejercicio de sus derechos. El niño va
al proceso desprotegido en este sentido porque no tiene un patrocinio letrado individual y particular. Y por lo tanto va al proceso en situación de desigualdad respecto a nosotros. En ese contexto, hablar de derechos y garantías del niño, del interés superior del niño, es un poco como al comienzo decía Paula, cuando muchas veces decimos, es un concepto terminológico, vacío de contenido. O sea, acá el cambio es en la esencia, más allá de lo terminológico, que es importante. Y eso es lo que se percibe desde el punto de vista práctico. Y eso es lo que el profesional tiene que ir introduciendo cada vez más en el proceso, dándole esa autonomía y esa participación. Por eso destaco esto de la participación, porque la participación activa del niño es un derecho fundamental. Y en este régimen de comunicación, uno va a ver que en los decretos de necesidad y urgencia, en las resoluciones administrativas y en muchos precedentes judiciales en esto de la pandemia, en ningún caso intervino el niño. Entonces la pregunta o la reflexión sería, ¿cómo yo voy a hablar del interés superior del niño si el niño en ningún momento fue traído al proceso? Es un concepto totalmente, digamos, abstracto y paternalista y teórico, que no es el concepto, y es un poco lo que quiero destacar, no es un concepto de la Convención de la 26061, que, reitero otra vez, el interés superior del niño está definido en el artículo 3 de la 26061 como la máxima satisfacción de los derechos involucrados en ese caso, de los derechos y las garantías del niño. Entonces yo tengo que traer al proceso esos derechos y garantías. Y esos son los que hoy, como instrumentos, como herramientas, no están garantizados en el proceso judicial. Y en eso es el contexto, digamos, sobre lo que hay que avanzar en esta situación y traer todas las problemáticas y particularidades que pueden darse respecto en ese contexto. Fíjense que esto del daño psicológico que generaba o que genera el aislamiento en el niño, que no está judicializado porque nadie trae ese derecho del niño, se dio en Capital Federal los primeros días de abril, siempre en periodo de pandemia, obviamente, respecto a un caso de un niño autista de 11 años, y que ahí sí el juez ordenó de que el progenitor lo sacara todos los días, 2 horas, creo que era de 10 a 12 de la mañana, en virtud de un autismo severo. Ahí tenía 2 vulnerabilidades, la condición de niño y la condición de la discapacidad. En realidad, la judicialización se dio en virtud del autismo del niño. Y en este sentido fue protegido en virtud de este padecimiento del autismo severo. Pero sacando esa situación, ese contexto, respecto del niño en sí, por la condición y por lo que se establece desde el punto de vista de la psicología, y a mayor tiempo este aislamiento provoca daños irreversibles, son los derechos que hay que traer en las situaciones y en el contexto particular de los casos que se puedan dar. El problema es quién trae estos derechos. Y para eso el niño tiene que tener la figura, por eso decía, del abogado del niño, porque si no es como que siempre estamos en esa vuelta, digamos, que terminamos lo mismo, terminamos en la disponibilidad de la responsabilidad parental, del que tiene la guardia, del referente afectivo, o en su caso del Estado, que dispone del niño en estas condiciones o en esta situación. Así que bueno, me dicen ahí que estamos en el tiempo, así que estos han sido los lineamientos generales